La verdad y la realidad de la vida. Este post intenta descubrir y aclarar la verdad de la vida, la realidad de la existencia de lo creado, el propósito del universo, explorando exhaustivamente lo que nos rodea. 1. ¿Qué es la verdad conceptualmente? La verdad, en su esencia más pura, es aquello que es. Es la realidad tal como existe, sin distorsiones, sin adornos, sin interpretaciones satisfactorias. Es lo que permanece constante y absoluto, independientemente de nuestras percepciones o deseos. La verdad no tiene versiones, no se puede fragmentar ni ajustar, porque al hacerlo deja de ser verdad. Por el contrario, todo aquello que se aparta de la verdad, ya sea por omisión, tergiversación, manipulación o incompletitud, se convierte en no verdad. Esto incluye la mentira, una negación intencionada de lo que es. La mentira busca ocultar la verdad para confundir los intereses particulares de los beneficiarios. La manipulación, un uso deliberado de fragmentos de verdad combinados con engaño para controlar percepciones o acciones. La verdad a medias, quizás la más insidiosa, porque contiene elementos de verdad pero los presenta de forma incompleta o sesgada, lo que la aleja de la realidad plena. La naturaleza de la verdad única. La verdad es única, indivisible y no admite grados. Lo que sí existen son interpretaciones, percepciones o experiencias personales de la verdad, pero estas son sombras parciales de la luz total. Entonces, ¿quién está en posesión de la verdad? ¿Quién es el dueño? No existen mi verdad o tu verdad como entidades absolutas, porque la verdad no depende de perspectivas personales, la verdad simplemente es. Por su naturaleza, no puede pertenecer a nadie, no es un bien que pueda adquirirse, intercambiarse o reclamarse como propiedad. No importa cuán seguros estemos de nuestras ideas o convicciones, nadie puede poseer la verdad en su totalidad. La razón es sencilla, la verdad no se ajusta a nuestras limitaciones individuales. Las personas solo podemos acceder a fragmentos de la verdad, según nuestra capacidad de comprensión y las circunstancias que nos rodean. Aquello que llamamos nuestra verdad no es más que una percepción parcial y personal, moldeada por nuestras experiencias, conocimientos y puntos de vista. Incluso las instituciones, los sistemas de pensamiento o las culturas que intentan establecer una verdad oficial, no hacen más que aproximarse a aspectos de una realidad mayor, pero nunca logran abarcarla completamente. Este límite es inherente a la condición humana. Nuestra visión está condicionada por la subjetividad y las limitaciones de nuestro entendimiento. Por tanto, nadie, ni individuos, ni grupos, ni ideologías, puede proclamarse dueño absoluto de la verdad. Aquellos que lo intentan, ya sea por ignorancia o arrogancia, caen en la trampa de confundir su percepción personal con la realidad absoluta. Ejemplos de verdades irrefutables. Para comprender la verdad de manera práctica y accesible, es útil observar ejemplos de verdades irrefutables, aquellas que no dependen de perspectivas ni interpretaciones. Estas verdades tangibles y comprobables nos permiten visualizar cómo opera la verdad en el mundo físico y cotidiano. A través de ellas, el lector puede entender que, aunque la verdad trascienda la experiencia humana, también se manifiesta de formas claras en nuestra realidad inmediata. 1. El agua hierve a 100 grados Celsius al nivel del mar. Una verdad física comprobable en condiciones estándar. 2. La Tierra gira alrededor del Sol. Un hecho astronómico demostrado y observable. 3. La gravedad en la Tierra atrae los objetos hacia su centro. Una ley física universal que experimentamos diariamente. 4. Un ser humano necesita oxígeno para sobrevivir. Un hecho biológico básico y esencial. 5. Todos los seres vivos necesitan energía para mantenerse vivos. Una verdad científica observada en todos los organismos, desde una célula hasta un humano. Una excepción sutil. La respuesta que resuena como verdad. A pesar de lo que hemos dicho hasta ahora sobre la verdad siendo única e indivisible,
hay momentos en los que experimentamos una sensación inexplicable de certeza profunda. Son momentos en los que algo resuena en lo más profundo de nuestro ser, como si una verdad interna se activara, sin necesidad de pruebas o explicaciones. Es esa sensación de saber algo sin tener pruebas tangibles, de sentir que algo es verdad más allá de cualquier lógica o argumento. Puede ser una idea, una creencia o una intuición que, sin saber de dónde proviene, nos da una certeza absoluta. Por ejemplo, muchos sienten, sin ningún fundamento físico, que hay vida después de la vida, o experimentan una conexión tan profunda con ciertos textos que perciben como una verdad irrefutable, sin necesidad de demostrar nada. Esta certeza no se basa en hechos verificables, sino en una resonancia interna que, aunque difícil de describir, se siente como la verdad misma. Es importante señalar que esta sensación no es algo que podamos controlar ni explicar completamente, pero está presente en muchas personas a lo largo de la historia. ¿De dónde viene esa certeza? ¿Qué la provoca? Quizás sea algo más allá de nuestra comprensión actual, algo que nos conecta con una verdad universal más grande. 2. ¿Qué es la realidad conceptualmente? La realidad es el estado de lo que es en su forma más pura y objetiva, sin importar nuestras percepciones, deseos, ni expectativas. Es la evidencia de lo existente, el conjunto de todo lo que realmente existe, tal y como es, más allá de nuestras interpretaciones subjetivas o de lo que imaginamos que es. La realidad no es algo que se construye a partir de nuestra mente o nuestra experiencia personal. No es una construcción mental ni una proyección de nuestra percepción. La realidad es lo que está presente y es real, independientemente de cómo lo percibimos o lo entendamos. Es la esencia de lo que existe en el universo, el estado verdadero de las cosas, tal y como son, sin adornos ni distorsiones. La verdadera realidad, pues, está más allá de lo que deseamos o creemos que debe ser. Es un estado de hechos objetivos y verdades inmutables, independientemente de nuestras ideas al respecto. 3. ¿Qué es la verdad de la creación? Por tanto, ¿qué es la realidad de la vida? Una vez que hemos comprendido que la verdad es única e indivisible, y que la realidad es el estado auténtico de lo que es, sin distorsiones, es inevitable preguntarnos cuál es entonces la verdad de la creación, de todo lo que existe en la realidad. La verdad de la creación es la comprensión de que la realidad misma, tanto la manifestada como la no manifestada, es la infinita herramienta de Dios para experimentar y expresarse en todas sus formas posibles. Esta creación no es solo un resultado de una acción inicial, sino que es un proceso continuo e infinito a través del cual Dios se experimenta a sí mismo, en todas las formas que puede asumir. La realidad como el medio de expresión divina. La realidad de la creación es, por tanto, la infinita expresión de lo que es divino, un campo de experiencia en el que el Padre Universal, el Todo, se manifiesta y explora todas las posibilidades de ser y de existir. Desde las formas materiales hasta las más sutiles, desde la vida concreta hasta la energía pura, todo es una manifestación de esa verdad eterna que está constantemente evolucionando, desarrollándose y aprendiendo a través de la diversidad infinita de la experiencia. 4. ¿Cómo llega a nosotros el discernimiento de la verdad y la realidad de la vida? Esa sensación inefable de certeza, ese resonar interno, que percibimos como una verdad absoluta, no surge de la nada. Suelen ser disparadores en nuestra experiencia que activan esa conexión profunda con algo más grande. Es como si ciertos eventos, encuentros o incluso simples momentos de introspección, actuaran como catalizadores para que esa intuición divina aflore. Momentos que activan el resonar. Algunos ejemplos de cómo pueden surgir esos momentos. 1. Experiencias de asombro o belleza. Contemplar un cielo estrellado, el nacimiento de un ser querido, o cualquier manifestación sublime de la naturaleza puede hacer que sintamos que hay un propósito mayor detrás de todo. 2. Crisis o momentos de cambio.
Las dificultades pueden actuar como catalizadores para cuestionar lo que creemos y buscar respuestas más profundas, lo que nos lleva a ese discernimiento interno. 3. Meditación o reflexión profunda. En el silencio interno, muchas veces somos capaces de conectar con esas verdades que permanecen escondidas en el ruido del día a día. 4. Encuentros con la sabiduría. Leer un texto como el Kybalion o el libro de Urantia puede generar esa certeza inefable porque toca algo en nosotros que ya estaba latente. No enseña algo nuevo, sino que activa un conocimiento que ya existe dentro de nosotros. Esto nos lleva a comprender que la verdad y la realidad, aunque siempre están presentes, a menudo necesitan un evento o un impulso externo para manifestarse en nuestra conciencia. No es que estas realidades no existieran antes, sino que el evento las ilumina como si encendiera un foco en algo que ya estaba allí, esperando ser descubierto. Hasta aquí hemos visto y analizado los posibles significados de la verdad, la realidad, el posible propósito de la creación y cómo llega a nosotros el discernimiento de todo esto. Ahora, quiero hacer hincapié en el punto que habla acerca de la lectura de textos que manifiestan la verdad y la realidad de la creación, como evento que activa ese discernimiento. El objeto de este blog es el estudio del Kybalion y el libro de Urantia como textos magnos para el descubrimiento y aprendizaje acerca de qué es, cómo es y cómo funciona el universo, quién lo habita y la interconexión de todo lo que existe, o sea, la realidad. 5. ¿Por qué el Kybalion y el libro de Urantia son reflejos de la verdad y la realidad de la creación? 1. No responden al llamado de ninguna fe o religión. Ambos textos se destacan por su independencia de las estructuras religiosas tradicionales. No están atados a ninguna iglesia, credo o sistema dogmático, lo que los hace accesibles y universales. Este enfoque permite que cada lector los aborde desde su propia perspectiva, sin prejuicios ni restricciones, invitando a la reflexión personal sobre lo divino y lo universal. 2. No propugnan dogmas. Lejos de imponer creencias inamovibles, tanto el Kybalion como el libro de Urantia ofrecen principios y revelaciones que invitan a la exploración y el discernimiento individual. Proponen ideas que resuenan con la lógica y la intuición, pero dejan espacio para que cada lector encuentre su propia verdad, analizando en su experiencia y entendimiento. 3. Se complementan en su descripción de la creación y sus reglas. El libro de Urantia profundiza en la descripción de la creación misma, desde los niveles más altos de la organización divina hasta los detalles de la vida humana, la realidad. El Kybalion, por su parte, con sus 7 principios herméticos, describe las leyes universales que rigen la creación, proporcionando una visión estructural y metafísica del orden cósmico, la verdad de la realidad. Juntos, ofrecen una visión completa, el cómo, las leyes, y el qué, la creación. 4. No practican el proselitismo. Ambos textos respetan profundamente el libre albedrío y la capacidad de elección individual. No buscan convertir ni reclutar, sino inspirar. Este enfoque resalta su autenticidad como fuentes de conocimiento, alejándose de cualquier intención de control o manipulación. 5. Son coherentes con una visión lógica del propósito de Dios. Aunque nuestra comprensión humana sea limitada, ambos textos ofrecen una visión del posible propósito de Dios que resulta lógica y razonable incluso desde nuestra perspectiva finita. Tanto la idea de un universo regido por leyes universales como la descripción de una creación organizada y con propósito resuenan con un diseño inteligente y compasivo, accesible a la mente y al corazón. 6. Ambos resuenan con una verdad universal que trasciende tiempos y culturas. Tanto el Kybalion como el libro de Urantia han demostrado su atemporalidad y universalidad. El libro de Urantia, con su enfoque amplio y detallado, a una ciencia, filosofía y espiritualidad en una narrativa que responde preguntas universales sobre la vida, el universo y el propósito divino. El Kybalion, aunque inspirado en enseñanzas antiguas, se presenta como una guía moderna para entender principios inmutables.
es relevante tanto en épocas pasadas como en la actualidad. Ambos textos, en su propio estilo, resultan en una certeza interna en aquellos que los leen, provocando un reconocimiento profundo y casi inexplicable de su autenticidad. Su capacidad para trascender culturas, religiones e ideologías los convierte en faros de una verdad que no se impone, sino que invita a ser descubierta. 6. La verdad es única, pero multidimensional. Aunque la verdad es única e indivisible en su esencia, su manifestación en diferentes planos de la existencia nos permite comprenderla desde múltiples perspectivas. Estos aspectos no la fragmentan, sino que nos ofrecen una visión más completa de cómo opera en lo material, lo espiritual y lo experiencial. 1. La verdad en el plano material. La verdad material abarca lo que es tangible, comprobable y observable en el mundo físico. Estas verdades son accesibles a través de los sentidos y el conocimiento científico, y nos permiten comprender las leyes que rigen el universo material. Ejemplo: la gravedad mantiene los objetos en la superficie de la Tierra. Propósito: estas verdades son fundamentales para poder interactuar de manera efectiva con el entorno físico y construir avances tecnológicos y científicos. 2. La verdad en el plano espiritual. Camino y destino de la conciencia. La verdad en el plano espiritual no es solo un concepto abstracto o una posibilidad entre muchas, es el destino inevitable de toda conciencia. La creación, en toda su vastedad, tiene un propósito unificado: conducir a cada ser hacia una comprensión plena de su origen divino y de su conexión con el Padre Universal. La espiritualidad como camino inequívoco. El lector debe comprender que, más allá de las distracciones materiales o las aparentes diversidades de pensamiento, la espiritualidad constituye el eje central y el propósito esencial de la existencia. Todo ser consciente está destinado a recorrer este camino de regreso a la fuente, no por imposición, sino porque es inherente a su naturaleza más íntima. Reconocer esta realidad no es una cuestión de dogma o fe ciega, sino de resonancia profunda con lo verdadero. Es un despertar a lo que siempre ha estado presente en lo más profundo de cada uno. Aceptar que la espiritualidad es el camino inevitable no implica una renuncia a la individualidad o la libertad. Por el contrario, es el reconocimiento de nuestra verdadera esencia. La resistencia a este despertar no cambia el destino final, solo prolonga el proceso de aprendizaje. Incluso quienes inicialmente niegan la existencia de una realidad espiritual experimentan momentos de resonancia inexplicable, un sentimiento de conexión, propósito o amor trascendental, que apunta a esta verdad más profunda. El Kybalion y el libro de Urantia son la verdad y la realidad de la vida escritas. Tanto el Kybalion como el libro de Urantia se presentan como faros que iluminan el sendero hacia la comprensión plena de la verdad y la realidad de la creación. No son dogmas ni sistemas cerrados, sino invitaciones abiertas a explorar y experimentar la esencia de la existencia. El Kybalion, las leyes universales. El Kybalion nos ofrece las claves para comprender las leyes universales que rigen tanto el mundo visible como el invisible, invitándonos a descubrir cómo estas verdades operan en nuestras vidas y en la estructura misma del universo. Estas enseñanzas, basadas en la filosofía hermética, no solo explican los principios que sustentan la creación, sino que permiten al lector aplicarlos de manera práctica para comprender su realidad personal y su conexión con el todo. Para quienes aún no han explorado este libro, puede surgir una curiosidad que parece resonar inexplicablemente. Así me sucedió a mí. Al encontrarme con el Kybalion, sentí un llamado interno, una sensación de reconocimiento que iba más allá de la lógica. Como si algo profundamente verdadero estuviera esperando ser descubierto. Invito al lector a escuchar esa resonancia, porque en ella yace el germen de una comprensión mayor. El libro de Urantia, el propósito divino. Mientras el Kybalion describe las leyes que estructuran la realidad, el libro de Urantia nos sumerge en la revelación del propósito divino que anima toda la creación.
Este texto monumental responde a preguntas fundamentales sobre el sentido de nuestra existencia, nos abre las puertas a una realidad vasta y deslumbrante y nos conduce a una comprensión más amplia de nuestra relación con el universo, revelando el papel que desempeñamos en el plan eterno de Dios. Es una obra que resuena como verdad porque no solo expone conceptos, sino que también invita al lector a vivirlos y experimentarlos desde lo más profundo de su ser. Uno de los aspectos más impactantes del libro de Urantia es el gozo inefable que representa descubrir la incalculable cantidad y diversidad de seres que existen, desde las criaturas más cercanas a nosotros hasta entidades celestiales de las que nunca habíamos oído hablar. Es un verdadero deleite intelectual y espiritual vislumbrar esta jerarquía universal, percibir cómo cada ser tiene un propósito en el diseño divino, y comprender que formamos parte de esta familia cósmica. A esto se suma la fascinación por la grandiosidad del universo material. El despliegue de innumerables sistemas estelares, mundos habitados, y la intrincada organización de la creación física. Todo esto nos invita a reflexionar sobre nuestra pequeñez en contraste con la inmensidad del cosmos, pero al mismo tiempo nos reafirma en nuestro valor como hijos de un creador que ha diseñado este majestuoso escenario para nuestra evolución y aprendizaje. En estas páginas, el lector encuentra respuestas, experimenta un despertar hacia lo sublime, una conexión con lo eterno y lo divino que transforma la manera en que percibimos nuestra existencia y el universo que nos rodea. Reflexión final. La verdad y la realidad de la vida. En el comienzo de este viaje, hemos explorado la naturaleza de la verdad, una única, indivisible e inmutable esencia que sustenta toda la creación. También hemos abordado la realidad, esa manifestación profunda de lo que es, más allá de nuestras interpretaciones limitadas. La verdad y la realidad de la vida son las mismas, inseparables, y al comprenderlas, nos acercamos al propósito último de nuestra existencia. Ahora, tras haber recorrido este camino, es claro que el Kybalion y el libro de Urantia, más que solo textos, son revelaciones que nos ofrecen las herramientas para reconocer, integrar y, lo más importante, nunca abandonar el profundo vínculo con Dios. Ambos libros, desde sus distintas perspectivas, nos revelan las leyes universales que rigen la existencia y el propósito divino de la creación. Nos muestran el camino para alinear nuestra conciencia con la voluntad de Dios, en un viaje que va más allá del conocimiento intelectual. Es un viaje del alma. Es probable que no haya una forma más rápida, profunda y eficaz de comprender la verdad de la vida y la realidad de nuestra existencia que a través de estos textos. A medida que los leemos y nos dejamos transformar por ellos, experimentamos un despertar espiritual que nos lleva a reconocer que nuestra vida está, en última instancia, guiada por un propósito divino. Así, el Kybalion y el libro de Urantia se convierten en guías poderosas, invitándonos a vivir de acuerdo con las leyes que rigen todo lo que existe, a integrarlas profundamente en nuestra vida cotidiana y a seguir el camino que nos conduce, paso a paso, al cumplimiento de la voluntad de Dios. La verdad de la creación ya está revelada ante nosotros. Ahora depende de nosotros aceptar, vivir y ser transformados por ella.